El dolor es una experiencia universal. Nadie escapa de él. Puede presentarse en forma de una pérdida, una traición, una enfermedad, una decepción profunda o simplemente el vacío de sentir que nada tiene sentido. Sin embargo, lo que diferencia a una persona de otra no es la ausencia de dolor, sino la manera en que lo enfrenta. Carl Jung decía que la vida no está diseñada para evitarnos el sufrimiento, sino para empujarnos a crecer a través de él. Y aquí surge una pregunta clave. ¿El dolor es tu enemigo o puede convertirse en tu maestro? La mayoría lo rechaza, lo esconde, lo anestesia. Pero Jung nos invita a observarlo con otros ojos, como un mensajero que llega a mostrarnos algo que no queremos o no nos atrevemos a ver. Cuando pensamos en dolor, la mente lo asocia con castigo o fracaso. Me duele porque hice algo mal. Me duele porque la vida es injusta. Me duele porque otros me dañaron. Pero, ¿y si el dolor no fuera un castigo, sino un proceso natural del alma para despertarnos? Jung afirmaba que aquello que no se hace consciente regresa una y otra vez disfrazado de destino. El dolor, en este sentido, se convierte en una alarma interior. Cada vez que sentimos sufrimiento, en realidad es nuestra psique diciendo, mira aquí, hay algo que no has resuelto, algo que no has comprendido. El problema no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él. Si lo negamos, se convierte en sombra. Si lo aceptamos, se convierte en maestro. El dolor tiene la capacidad de desnudar nuestra alma. Nos muestra sin máscaras, sin adornos, sin defensas. Es en los momentos de mayor sufrimiento cuando descubrimos quiénes somos de verdad, qué tan frágiles y qué tan fuertes podemos llegar a ser. Muchas personas, después de atravesar grandes pérdidas, confiesan haber encontrado una claridad que nunca antes tuvieron. Descubren lo esencial. Dejan de preocuparse por cosas triviales. Valoran lo que realmente importa. Jung veía en esto un patrón arquetípico. El dolor nos lleva a un viaje de descenso, como los héroes de los mitos que bajan al inframundo para regresar transformados. Sin ese descenso no hay renacimiento. Por eso, resistir el dolor es resistir también la posibilidad de una vida nueva. Uno de los grandes errores que cometemos es confundir dolor con sufrimiento. El dolor es inevitable. Perderemos a alguien que amamos, enfrentaremos decepciones, viviremos cambios que no podemos controlar. El sufrimiento, en cambio, es opcional. Es la resistencia mental y emocional al dolor. Es quedarnos atrapados en el ¿por qué a mí?, en la culpa, en la rabia, en la negación. Jung entendía que la resistencia al dolor alimenta nuestra sombra. Aquello que negamos se esconde en el inconsciente y vuelve con más fuerza. Por eso, cuando logramos aceptar el dolor en lugar de rechazarlo, se abre una puerta. Ya no estamos a merced del sufrimiento, sino frente a una oportunidad de transformación. Este video es una invitación a mirar el dolor con otros ojos. No como un verdugo que viene a destruirte, sino como un maestro que llega a enseñarte lo que aún no comprendes de ti mismo. Carl Jung veía en cada herida una posibilidad de individuación, es decir, de convertirte en una versión más completa y consciente de ti. El dolor, cuando es aceptado y comprendido, te muestra tus límites, tus miedos, tus apegos, pero también tu resiliencia, tu capacidad de amar y tu fuerza interior. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. Aprenderemos paso a paso cómo transformar el dolor en sabiduría, en poder y en libertad, porque aunque duela, el dolor puede convertirse en el maestro más grande de tu vida. El dolor nos confronta con una verdad que casi siempre intentamos evitar. No tenemos el control absoluto de la vida. Creemos que podemos planificarlo todo, que podemos asegurar relaciones, que podemos mantener la salud intacta o la estabilidad eterna. Pero tarde o temprano algo se rompe, y cuando eso sucede, sentimos que el mundo se desmorona. Jung veía este momento como una oportunidad para romper la ilusión del ego, esa parte de nosotros que se cree dueña de todo. El dolor nos recuerda que somos humanos, vulnerables, limitados. Y aunque esa verdad incomoda, también nos libera. Porque en el instante en que dejamos de luchar contra lo inevitable, descubrimos que hay otra forma de vivir. No desde el control, sino desde la confianza. El dolor, entonces, se convierte en un maestro que nos enseña humildad y aceptación. En nuestra cultura, solemos ver el dolor como algo que debe esconderse. Nos enseñan a poner buena cara, a aparentar fortaleza, a distraernos para no sentir. Pero el alma nos engaña. Jung advertía que lo que no vivimos conscientemente se queda atrapado en el inconsciente y regresa en forma de síntomas, de ansiedad, de ira, de tristeza inexplicable.
Por eso, cuando negamos el dolor, no desaparece, se transforma en una sombra que se manifiesta de maneras más destructivas. El maestro interior que el dolor representa no puede enseñarnos nada si lo callamos. Pero si lo escuchamos, si lo abrazamos, descubrimos en él un mensaje profundo, que nuestras heridas son también caminos hacia la sanación. Una de las metáforas más poderosas que Jung utilizaba era la del viaje del héroe. Cada héroe de los mitos debe atravesar una prueba dolorosa, perder algo valioso, enfrentarse a un monstruo, bajar a la oscuridad. Ese sufrimiento no es un accidente, es parte esencial del proceso de transformación. De la misma forma, el dolor en nuestra vida no es un error del destino, es el terreno en el que se forja nuestra fuerza. Lo que hoy parece insoportable, con el tiempo puede convertirse en la base de tu sabiduría. Jung veía en cada herida una puerta hacia un nivel más profundo de conciencia. El héroe no se convierte en héroe por evitar la batalla, sino por atravesarla y regresar con un tesoro. Y ese tesoro en nuestra vida es el aprendizaje que el dolor nos ofrece. El dolor también tiene la capacidad de unirnos a los demás. Cuando atravesamos sufrimientos profundos, descubrimos una empatía que antes no teníamos. De pronto comprendemos a quienes lloran, a quienes se sienten solos, a quienes han perdido algo. Jung creía que el inconsciente colectivo nos conecta a través de experiencias universales, y el dolor es una de ellas. Cuando compartimos nuestro dolor, cuando hablamos desde la herida, otros también se sienten acompañados y reconocidos. Así, el dolor se convierte en un puente. Deja de ser una experiencia aislada y se transforma en un lazo de humanidad. El maestro interior nos enseña que en el sufrimiento no estamos solos. Todos hemos llorado, todos hemos caído y todos podemos levantarnos. Al cerrar esta introducción quiero dejarte con una idea poderosa. El dolor no destruye, lo que destruye es el rechazo al dolor. Jung afirmaba que lo que aceptamos nos transforma, y esta es la clave de todo lo que aprenderemos en este viaje. En lugar de seguir huyendo, en lugar de anestesiar la herida, en lugar de quedarnos atrapados en el resentimiento, podemos elegir mirar el dolor de frente, no como un enemigo, sino como un maestro. Y cuando damos ese paso, la vida entera comienza a cambiar. Porque el dolor deja de ser una cárcel y se convierte en un aula. Una aula en la que, aunque la lección duela, siempre nos entrega sabiduría, fortaleza y libertad. Con esta base clara, nos adentramos ahora en el desarrollo. Veremos cómo transformar cada herida en un maestro y cómo vivir desde esa nueva conciencia. El primer paso para transformar el dolor en maestro es aceptar su presencia. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las personas, frente al sufrimiento, reaccionan de dos maneras: negación o huida. Se distraen con trabajo, con consumo, con redes sociales, con cualquier cosa que impida mirar hacia adentro. Sin embargo, lo que se niega se acumula, y lo que se acumula se convierte en sombra. Jung decía que la sombra siempre encuentra la forma de manifestarse. Si no es en pensamientos, será en emociones. Si no es en emociones, será en el cuerpo. La aceptación no significa resignarse ni conformarse con el dolor. Significa reconocer que está ahí. Significa decir: sí, esto me duele. Sí, esto está ocurriendo. Y estoy dispuesto a escucharlo. Aceptar es el inicio de toda transformación, porque lo que aceptamos deja de controlarnos. Una vez que aceptamos, el segundo paso es escuchar el mensaje del dolor. Cada herida tiene una enseñanza, aunque no queramos verla. Una traición, por ejemplo, puede enseñarnos a poner límites. Una pérdida, a valorar la vida. Un fracaso, a descubrir nuestra resiliencia. El problema es que solemos quedarnos atrapados en la superficie, en la rabia, en la tristeza, en la frustración. Pero si vamos más profundo, descubrimos que el dolor siempre apunta hacia algo esencial. Jung invitaba a sus pacientes a dialogar con su inconsciente, a preguntarse: ¿qué quiere mostrarme esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita despertar a través de este sufrimiento? Escuchar el dolor es como descifrar un lenguaje secreto. Al principio parece incomprensible, pero poco a poco empiezas a entender que cada lágrima, cada vacío, cada sensación de pérdida está señalando un camino de crecimiento. El dolor también nos confronta con la impermanencia. Nos recuerda que todo cambia, que nada es eterno. Y aunque esta idea puede parecer triste, en realidad es profundamente liberadora. Cuando aceptamos que nada dura para siempre, ni la alegría ni la tristeza, ni los encuentros ni las despedidas, dejamos de aferrarnos de manera desesperada. Jung decía que uno de los mayores apegos del ego es querer fijar la vida, detenerla en un punto que creemos seguro. Pero la vida es movimiento. El dolor surge cuando intentamos detener ese flujo.
Por eso, cada vez que atravesamos una pérdida, la lección oculta es aprender a fluir con la vida, aprender a soltar, aprender a amar sin poseer. El dolor, en este sentido, nos educa en el arte de la transitoriedad, y quien aprende a vivir con esa conciencia vive con mayor ligereza. Otro aspecto fundamental es comprender que el dolor nos conecta con nuestra vulnerabilidad. En un mundo que idolatra la fortaleza, la productividad y el éxito, mostrarnos vulnerables parece un fracaso. Sin embargo, Jung veía la vulnerabilidad como una puerta de acceso a la autenticidad. Cuando sufrimos no podemos fingir. Nuestras máscaras caen y nos mostramos tal como somos. Esa sinceridad con nosotros mismos nos permite descubrir nuestras verdaderas necesidades, nuestras emociones más profundas y sobre todo nos permite conectar con los demás desde un lugar genuino. El dolor nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, que nuestra humanidad se encuentra precisamente en la fragilidad, y aceptar nuestra vulnerabilidad no nos debilita, nos humaniza. Finalmente, en esta primera parte del desarrollo, es importante destacar que el dolor abre espacio para la transformación interior. Muchas personas cuentan que sus mayores aprendizajes de vida surgieron después de las experiencias más dolorosas. Una enfermedad los obligó a valorar la salud, una pérdida los llevó a reconciliarse con la espiritualidad, una decepción amorosa los impulsó a descubrir su fuerza interior. Jung sostenía que el dolor funciona como un iniciador, un umbral que nos empuja a abandonar lo viejo y entrar en una nueva etapa. Claro que atravesar ese umbral duele, porque significa dejar atrás una versión de nosotros mismos que ya no sirve, pero solo cruzando esa frontera podemos acceder a una vida más plena. Así, el dolor no es el final de algo, sino el comienzo de un renacimiento. El dolor también actúa como un espejo. Refleja con crudeza todo aquello que preferimos ignorar en la rutina diaria. Cuando estamos cómodos, solemos evitar preguntas incómodas. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente quiero o simplemente cumplo expectativas ajenas? ¿Estoy conectado con mi alma o me pierdo en lo superficial? Pero cuando llega el dolor, ya no hay escapatoria. Nos obliga a mirar hacia adentro. Jung afirmaba que el dolor es uno de los caminos más directos hacia el autoconocimiento, precisamente porque rompe las distracciones del ego. Allí donde más duele es donde debemos mirar con más atención. Esa es la invitación. No huir del espejo, sino contemplarlo y descubrir qué parte de ti pide ser reconocida. Una de las enseñanzas más profundas que Jung dejó es que el dolor tiene una función arquetípica. Forma parte del viaje del alma humana. En cada cultura, en cada mito, en cada religión, el sufrimiento aparece como un pasaje necesario para alcanzar sabiduría o redención. Cristo en la cruz, Buda enfrentando el sufrimiento humano, héroes míticos que descienden al inframundo. Todos estos relatos muestran que el dolor no es un error, sino un proceso universal de transformación. Jung veía en esos símbolos un reflejo del inconsciente colectivo. Al atravesar el dolor, cada individuo revive un patrón ancestral que lo conecta con la humanidad entera. Comprender esto nos da una perspectiva más amplia. Nuestro dolor personal deja de ser solo mío y se convierte en parte de un gran viaje humano. En la vida cotidiana solemos pensar que el dolor nos quita cosas, la alegría, la estabilidad, la confianza. Pero si lo miramos con atención, el dolor también nos purifica. Nos quita lo innecesario, lo superficial, lo que creíamos imprescindible pero no lo era. Es como el fuego que arrasa un bosque, doloroso en apariencia, pero que abre paso a un renacer más fuerte y fértil. Jung sostenía que en lo profundo, el dolor es un proceso de limpieza interior. Nos arranca ilusiones, nos rompe máscaras, nos obliga a soltar apegos. Y aunque al principio parece que quedamos vacíos, ese vacío es en realidad un espacio sagrado que se prepara para recibir lo nuevo. Así, lo que el dolor nos quita es muchas veces lo que nos impedía crecer. Otro aspecto clave es el diálogo con el dolor. Jung utilizaba la técnica de la imaginación activa, un proceso en el cual invitaba a sus pacientes a dialogar con imágenes, emociones o símbolos que surgían del inconsciente. El dolor, visto como una presencia interna, puede convertirse en un interlocutor. Puedes preguntarle, ¿qué vienes a mostrarme? ¿Qué parte de mí necesita despertar? ¿Qué debo cambiar para dejar de repetir esta herida? Al abrir este diálogo, dejamos de ver el dolor como un enemigo y lo reconocemos como un guía. Y lo curioso es que muchas veces la respuesta ya estaba en nosotros.
El dolor no trae verdades externas, sino que despierta verdades que estaban dormidas en nuestra alma. Finalmente, el dolor nos prepara para experimentar la resiliencia. Esa palabra tan usada hoy describe la capacidad de levantarnos después de caer. Pero Jung iría más allá. No se trata solo de recuperarnos, sino de transformarnos en alguien nuevo. La resiliencia no es volver a ser quien eras antes del dolor. Es convertirte en alguien más sabio, más consciente, más fuerte. Cada herida bien comprendida fortalece el carácter. Cada caída bien integrada desarrolla compasión. Cada pérdida bien aceptada abre la puerta a un nuevo comienzo. Y así, paso a paso descubrimos que el dolor no era una desgracia, sino una iniciación. Nos estaba preparando para ser la persona que hoy podemos llegar a ser. El dolor nos enseña la importancia del tiempo interior. Vivimos en una sociedad obsesionada con la rapidez. Todo debe resolverse ya. Todo debe tener un remedio inmediato. Pero las heridas del alma no sanan con prisa. Jung señalaba que los procesos psíquicos tienen su propio ritmo, igual que la naturaleza. Una herida emocional necesita espacio para cicatrizar, necesita silencio, necesita atravesar distintas etapas. Si intentamos forzar la sanación, lo único que hacemos es reprimir lo que sentimos y postergar su retorno. El dolor nos recuerda que hay que aprender a esperar, a ser pacientes con nosotros mismos, a darnos el derecho de transitar el duelo sin sentir culpa por tardar demasiado. El tiempo interior es un maestro severo, pero justo, te obliga a frenar, a mirar dentro, a permitir que el alma haga su trabajo. Otra lección que trae el dolor es la de aprender a soltar el control. Cuando sufrimos muchas veces lo que más duele no es lo que ocurrió, sino la impotencia de no haberlo podido evitar. Queremos controlar lo que los otros sienten, lo que hacen, lo que deciden. Queremos controlar el destino, las pérdidas, incluso la muerte. Pero la vida nos recuerda que no todo está en nuestras manos. Jung veía en esta pérdida de control una invitación a confiar en algo mayor, en la sabiduría de la psique, en el fluir de la existencia, en lo que él llamaba el self, el núcleo más profundo de nuestro ser. El dolor nos obliga a soltar las riendas que nunca tuvimos, y aunque al principio eso provoca miedo, poco a poco se convierte en liberación. El dolor también revela nuestras creencias ocultas. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que creemos hasta que algo nos hiere. Una persona que se siente traicionada puede descubrir que en lo profundo tenía una creencia de que no soy digno de amor. Al fracasar en un proyecto, alguien puede descubrir que llevaba años sosteniendo la idea de que mi valor depende del éxito. Jung explicaba que el dolor actúa como un revelador, como un químico que hace visible lo invisible. Las creencias inconscientes emergen bajo presión. Y aunque al inicio resulta incómodo enfrentarlas, es también una oportunidad única, porque una creencia que se vuelve consciente puede transformarse. El dolor, así, nos da la chance de descubrir los programas ocultos que guían nuestra vida. Un aspecto fascinante es cómo el dolor nos enseña a redefinir nuestras prioridades. Lo que ayer parecía vital, hoy ya no lo es después de atravesar una gran pérdida. La vida cambia de escala. Lo que antes nos preocupaba, la opinión ajena, la competencia, las apariencias, se desvanece frente a lo esencial: la salud, el amor, la conexión real, la paz interior. Jung observaba que el dolor tiene la capacidad de reorganizar nuestra psique, de recolocar lo importante en el centro. Y aunque ese proceso es duro, también es profundamente sanador. Porque muchas veces vivimos distraídos en cosas que no tienen valor real, hasta que el dolor nos despierta y nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa? El último punto de este tramo es entender que el dolor, aunque personal, tiene un sentido colectivo. Jung hablaba del inconsciente colectivo como una red que conecta a toda la humanidad. Esto significa que nuestro dolor también es parte de esa red. Cuando compartimos nuestra experiencia, no solo nos liberamos nosotros, sino que también ayudamos a otros a reconocerse. Alguien que escucha tu historia puede sentir menos soledad en la suya. El dolor, entonces, se transforma en sabiduría compartida, y en ese intercambio todos sanamos un poco. Lo que vives, aunque te parezca único y aislado, forma parte de algo mucho más grande. Y comprender esto suaviza la carga. Ya no llevas tu cruz solo, sino como parte de una humanidad entera que aprende, tropieza, sufre y evoluciona contigo. El dolor nos invita a mirar la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces, cuando algo nos hiere, la reacción inmediata es juzgarnos con dureza. No debí confiar. Fui tonto. Nunca hago nada bien.
Es decir, no solo sentimos el dolor por lo que ocurrió, sino que añadimos una segunda capa de sufrimiento al culparnos. Jung señalaba que esta autocrítica extrema surge de la sombra, esa parte reprimida que contiene la inseguridad, la vergüenza y la autoexigencia. El dolor entonces se convierte en un espejo que nos muestra qué tan compasivos somos con nosotros mismos. Si lo único que hacemos es castigarnos, la herida se profundiza. Pero si usamos el dolor como oportunidad para tratarnos con ternura, para decirnos, sí, fallé, pero sigo siendo digno de amor, el proceso de sanación se acelera. Aprender a mirarnos con compasión es una de las lecciones más profundas que el dolor nos ofrece. Otro aspecto que Jung destacó es que el dolor nos obliga a reencontrarnos con el inconsciente. Cuando atravesamos una crisis, los sueños se vuelven más intensos, las emociones más fuertes, los símbolos más claros. Es como si nuestra psique quisiera hablarnos más alto para que entendamos lo que ocurre en lo profundo. Muchos pacientes de Jung reportaban sueños cargados de símbolos justo en medio de etapas dolorosas, animales, figuras de sombra, escenas de muerte y renacimiento. Él interpretaba esto como un proceso natural. El inconsciente aprovecha el dolor para mostrar lo que antes estaba oculto. Si prestamos atención a estos mensajes, podemos descubrir claves para nuestra transformación. Ignorarlos, en cambio, nos mantiene atrapados. Así, el dolor no solo golpea el cuerpo y la mente, sino que también abre un canal hacia lo simbólico, hacia lo sagrado. El dolor también nos empuja a buscar sentido. Viktor Frankl, discípulo indirecto de Jung, afirmaba que el ser humano puede soportar cualquier cómo si encuentra un porqué. En sintonía con esto, Jung enseñaba que las crisis no deben vivirse como absurdas, sino como parte de un proceso mayor de individuación. Cuando sufrimos tenemos dos opciones: hundirnos en la desesperación o preguntarnos qué enseñanza oculta hay detrás de lo que vivimos. Encontrar sentido no elimina el dolor, pero lo transforma en camino. Por ejemplo, alguien que pierde un ser querido puede descubrir en ese dolor la misión de valorar más profundamente el tiempo con los demás. Alguien que atraviesa una enfermedad puede hallar un nuevo propósito en el cuidado propio o en ayudar a otros. El dolor no siempre tiene un sentido inmediato, pero con el tiempo revela un hilo conductor que da coherencia a nuestra historia. En muchas ocasiones, el dolor abre la puerta a la espiritualidad. No hablamos de religión en un sentido dogmático, sino de una conexión más amplia con la vida, con el universo, con lo trascendente. Jung creía que el alma humana tiene una tendencia natural hacia lo espiritual, y que el dolor es uno de los catalizadores que despierta esa búsqueda. Cuando las seguridades externas se derrumban, nos damos cuenta de que necesitamos algo más profundo que nos sostenga. El dolor nos hace preguntar, ¿qué hay más allá de lo visible? ¿Qué fuerza me mantiene en pie cuando todo se derrumba? Muchas personas descubren en medio del sufrimiento prácticas de meditación, de oración, de contemplación que nunca habían considerado antes. El dolor, en este sentido, abre la puerta a una dimensión más grande de nosotros mismos. Por último, en este tramo del desarrollo, es clave comprender que el dolor nos enseña a valorar lo simple. Después de una experiencia dolorosa, la vida cotidiana adquiere otro sabor. Un amanecer, una risa, un gesto de cariño, un momento de silencio. Todo cobra más importancia. Jung observaba que, tras grandes crisis, sus pacientes solían reconectar con lo esencial, con lo pequeño que antes pasaba desapercibido. Esto no significa conformismo, sino gratitud. El dolor nos entrena para ver belleza en lo cotidiano, para encontrar fuerza en lo simple, y esa gratitud cultivada a través de la herida se convierte en una fuente inagotable de resiliencia. Porque quien aprende a agradecer lo pequeño, nunca más vuelve a sentirse vacío del todo. El dolor nos enseña también a reconocer la interdependencia. Cuando sufrimos, solemos creer que debemos cargar solos con la herida, que pedir ayuda es signo de debilidad. Sin embargo, Jung observaba que la verdadera fortaleza radica en permitir que otros nos acompañen en el proceso. Nadie sana en aislamiento absoluto. A veces es un amigo, un terapeuta, un maestro espiritual, incluso un desconocido que cruza nuestro camino en el momento justo. El dolor abre en nosotros una humildad que nos permite aceptar que necesitamos a los demás. Esta interdependencia no nos resta autonomía, al contrario, nos recuerda que somos parte de una red de vida mucho más amplia. Así, el dolor, en lugar de encerrarnos, puede expandirnos hacia la comunidad, hacia la empatía, hacia la solidaridad. Otra lección fundamental es que el dolor nos obliga a revisar nuestra relación con el pasado.
Muchas veces sufrimos no por lo que está ocurriendo hoy, sino porque no dejamos de revivir lo que ocurrió ayer. La mente se engancha en una herida antigua y la reproduce una y otra vez, como si así pudiera encontrar justicia o reparación. Pero esa repetición solo nos mantiene atrapados. Jung señalaba que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede resignificarse. El dolor entonces nos empuja a reinterpretar lo ocurrido, a extraer el aprendizaje y a soltar lo demás. Cuando logramos hacerlo, la memoria deja de ser una cárcel y se convierte en un archivo de sabiduría. El pasado deja de perseguirnos para transformarse en un maestro silencioso que nos acompaña sin encadenarnos. El dolor también nos muestra nuestra capacidad de transformación. Muchas veces creemos que somos incapaces de soportar ciertas cosas. Si me pasa esto, no lo aguantaré. Pero cuando llega el dolor, descubrimos que tenemos más fuerza de la que pensábamos. Jung hablaba de la energía arquetípica del héroe interior que despierta en los momentos de crisis. Ese héroe no siempre se muestra con valentía espectacular. A veces aparece en gestos pequeños. Levantarte de la cama en medio de la tristeza, enfrentar un día más cuando sientes que no puedes, decidir seguir viviendo a pesar de todo. Cada vez que atravesamos un dolor y seguimos adelante, nos damos cuenta de que somos capaces de transformarnos, de reinventarnos, de renacer. Y esa certeza nos acompaña para siempre. El dolor es también un maestro del desapego. Nos recuerda que nada ni nadie nos pertenece en sentido absoluto. Podemos amar profundamente, pero no poseer. Podemos disfrutar intensamente, pero no retener para siempre. El apego excesivo es una de las principales fuentes de sufrimiento, y el dolor nos lo deja claro de la forma más directa. Lo que se aferra demasiado termina rompiéndose. Jung enseñaba que aprender a soltar no es perder, sino permitir que la vida siga su curso. El desapego no significa indiferencia, significa amor en libertad. El dolor nos muestra que cuanto más tratamos de retener, más sufrimos, y cuanto más aprendemos a fluir, más ligeros nos volvemos. Esta lección, aunque dura, es una de las más liberadoras que el dolor puede ofrecernos. Finalmente, en este tramo, el dolor nos enseña a reconocer el misterio de la vida. Queremos explicaciones para todo. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero no siempre hay respuestas claras. Jung sostenía que la vida tiene un aspecto irracional, simbólico, misterioso, que no se deja atrapar por la lógica. El dolor nos enfrenta a ese misterio. No siempre sabremos el motivo, pero siempre podremos elegir qué hacer con lo que sentimos. Esa rendición al misterio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que no controlamos el guión, pero sí nuestra respuesta. Y en esa aceptación se esconde una sabiduría profunda. Vivir con humildad, con confianza, con apertura a lo desconocido. El dolor tiene la particularidad de detenernos en seco. En una vida que suele ir a toda prisa, entre rutinas, obligaciones y metas, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre hacia dónde vamos. El dolor, aunque indeseado, funciona como un freno brusco que nos obliga a parar. Jung explicaba que sin esos momentos de ruptura, el ego seguiría persiguiendo metas externas sin cuestionarse nunca su sentido. Una pérdida, un fracaso o una enfermedad interrumpen ese automatismo y nos obligan a revisar la dirección de nuestra existencia. Es como si la vida dijera, detente, algo en tu camino necesita cambiar. Por eso, aunque incómodo, el dolor es un aliado que nos devuelve al presente, nos obliga a preguntarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con nuestra esencia o simplemente arrastrados por el ruido externo. Otra lección profunda que el dolor nos trae es la del valor de la autenticidad. Cuando sufrimos ya no tenemos energía para mantener apariencias. Las máscaras se caen. Dejamos de fingir que todo está bien y nos mostramos tal como somos. En ese despojarnos de artificios aparece nuestra verdad más cruda. Jung veía en esta desnudez un paso esencial en el proceso de individuación. Solo cuando reconocemos lo que realmente sentimos, aunque sea doloroso, podemos integrar todas las partes de nuestra personalidad. El dolor entonces nos arranca la falsedad y nos obliga a vivir de manera más honesta, más alineada con lo que somos de verdad. Aunque duela, esa autenticidad es liberadora, porque ya no dependemos tanto de la aprobación ajena. El dolor también tiene la función de expandir nuestra conciencia. Cuando algo nos hiere profundamente, la percepción del mundo cambia. Cosas que antes no veíamos se vuelven claras. Detalles que antes ignorábamos cobran importancia. Jung explicaba que el dolor abre grietas en la psique por donde entra nueva luz.
Esa luz es el inicio de una visión más amplia de la vida. Descubrimos dimensiones que antes no percibíamos, intuiciones más fuertes, sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, apertura hacia lo espiritual. Lo curioso es que, una vez que la conciencia se expande a través del dolor, ya no vuelve a su estado anterior. Lo que hemos comprendido no se puede desaprender. Por eso muchas personas que han atravesado crisis profundas dicen que aunque nunca hubieran deseado pasar por ese dolor, hoy no lo cambiarían, porque los transformó de una manera irreversible. El dolor también nos enseña a diferenciar lo que podemos cambiar de lo que no. Gran parte del sufrimiento humano surge de querer modificar lo inmutable, el pasado, la decisión de otros, la muerte, el paso del tiempo. Jung observaba que una de las tareas más difíciles del alma es aceptar los límites. El dolor nos golpea para mostrarnos dónde no tenemos poder, pero también nos señala dónde sí lo tenemos. En nuestra respuesta, en nuestras elecciones presentes, en la actitud con la que enfrentamos lo inevitable. Esta distinción es fundamental. No malgastamos energía en lo que no depende de nosotros y la invertimos en lo que sí podemos transformar. Esa es una sabiduría que solo el dolor enseña con claridad. Por último, en este tramo el dolor nos recuerda que la vida es un proceso de muerte y renacimiento constante. Cada final trae consigo un inicio, cada pérdida abre un espacio para algo nuevo. Jung veía este ciclo en todos los mitos y arquetipos. El héroe que muere simbólicamente antes de regresar renovado. La naturaleza que se marchita en invierno para florecer en primavera. Nuestro dolor personal sigue ese mismo patrón. Lo que creemos un final definitivo, muchas veces es solo un pasaje hacia otra forma de vida. El dolor nos mata en una versión antigua de nosotros, pero nos da la posibilidad de renacer en otra más consciente. Y esa es quizás la enseñanza más poderosa, que el dolor no es la última palabra, sino la puerta a una transformación más profunda. El dolor nos muestra la diferencia entre vivir en la superficie y vivir en profundidad. Cuando todo va bien, nos movemos en lo superficial, rutinas, metas externas, distracciones. Pero cuando algo nos hiere, todo eso pierde importancia. Es como si una capa se rompiera y de repente pudiéramos ver lo que hay debajo. Jung sostenía que el dolor es una fuerza que nos arrastra hacia lo profundo de la psique, obligándonos a mirar lo esencial. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué necesito realmente? Esta bajada no es cómoda porque nos confronta con miedos y verdades ocultas, pero es ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. El dolor nos arranca de lo trivial y nos sumerge en lo auténtico. Otra enseñanza clave es que el dolor nos ayuda a reconciliarnos con nuestra historia. Muchas veces cargamos heridas antiguas que nunca miramos con honestidad. El dolor presente las reactiva, y aunque moleste, esa es una oportunidad de sanación. Jung afirmaba que nada en nuestra vida se pierde, cada experiencia forma parte de la totalidad de lo que somos. Incluso lo doloroso puede integrarse como parte de nuestra identidad transformada. No se trata de borrar lo que pasó, sino de integrarlo como una pieza más del mosaico que nos compone. Cuando logramos ver así nuestras heridas, dejan de ser cicatrices vergonzosas y se convierten en marcas de sabiduría. El dolor también revela la fuerza de nuestra alma. Hay sufrimientos que parecen insoportables, y sin embargo seguimos aquí, respirando, avanzando. Jung veía en esta resistencia una señal de que el alma posee recursos infinitos que la mente consciente no alcanza a medir. Muchas personas al mirar atrás se sorprenden de lo que fueron capaces de soportar. Descubren que dentro de sí había un núcleo indestructible que solo se reveló gracias a la crisis. Este reconocimiento cambia la manera de vivir. Ya no nos vemos como frágiles víctimas, sino como seres con una fortaleza interior que nada puede destruir. El dolor, así, se convierte en la puerta que nos conecta con esa fuerza invencible. El dolor también nos enseña a valorar la presencia. Cuando sufrimos, aprendemos a estar más atentos al aquí y a la ahora. Cada instante de calma, cada momento de respiro, se vuelve valioso. Jung explicaba que el dolor disuelve las ilusiones de un futuro perfecto y nos recuerda que lo único real es este instante. La mente, que suele divagar entre pasado y futuro, es obligada por el dolor a volver al presente. Y aunque duela, esa atención nos transforma. Aprendemos a escuchar más, a sentir más, a vivir con intensidad lo que tenemos. El dolor, paradójicamente, nos entrena para ser más conscientes de la vida misma. Finalmente, el dolor nos prepara para la gran revelación, que no es nuestro enemigo, sino un maestro disfrazado. Hasta aquí hemos explorado cómo nos confronta con el ego,
cómo revela creencias ocultas, cómo nos conecta con la vulnerabilidad, cómo reorganiza nuestras prioridades. Todo esto nos prepara para el giro profundo, entender que el dolor no vino a destruirnos, sino a educarnos. Jung decía que el inconsciente siempre busca la totalidad, y el dolor es uno de los caminos más poderosos hacia esa integración. Llegados a este punto, estamos listos para la virada, mirar al dolor de frente y descubrir en él un aliado inesperado. La gran revelación que Jung nos ofrece es que el dolor no es un obstáculo accidental en el camino de la vida, es parte del camino mismo. Lo que intentamos evitar a toda costa, lo que maldecimos y rechazamos, en realidad contiene la llave de nuestra transformación. Jung decía que la psique siempre busca la totalidad, y el dolor es uno de los mecanismos más potentes para empujarnos hacia esa integración. Esta es la virada, comprender que el dolor, lejos de ser un enemigo externo, es un maestro interno que nos conduce hacia lo que necesitamos aprender. Cuando dejamos de huir de él, algo cambia. Lo que antes era peso se convierte en enseñanza. Lo que antes era prisión se convierte en aula. La segunda revelación es que el dolor nos muestra nuestra verdadera libertad. Creemos que somos libres cuando todo está bajo control, cuando no sufrimos, cuando nada nos falta. Pero esa es una libertad frágil, dependiente de las circunstancias externas. Jung enseñaba que la verdadera libertad surge cuando incluso en medio del dolor podemos elegir nuestra respuesta. Nadie puede evitar que pierdas, que te duela, que enfrentes la muerte, pero sí puedes elegir cómo vivirlo, y en esa elección está tu poder. El dolor te desnuda, sí, pero también te entrega la posibilidad de descubrir que eres más grande que cualquier herida. Tu libertad no está en escapar del dolor, sino en trascenderlo. La tercera revelación es que el dolor es un portal de autoconocimiento. En cada herida se esconde un aspecto de nosotros que necesita ser visto. El abandono revela nuestra necesidad de pertenencia. La traición revela nuestra dificultad para poner límites. La pérdida revela nuestro apego a lo transitorio. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esta frase resume todo. El dolor es la oportunidad de aceptar lo que hemos negado. Al hacerlo, no solo sanamos la herida, sino que integramos una parte de nosotros que estaba fragmentada. Cada dolor aceptado nos vuelve más enteros, más completos, más cercanos a la totalidad que Jung llamaba individuación. La cuarta revelación es que el dolor, cuando se transforma, se convierte en sabiduría transmitida. No solo cambia tu vida, también puede cambiar la de otros. Quien ha atravesado sufrimientos profundos y ha aprendido de ellos, se convierte en un faro para quienes todavía están en la tormenta. Tu experiencia puede inspirar, tu testimonio puede aliviar, tu resiliencia puede guiar. Jung creía que al sanar individualmente también contribuimos al inconsciente colectivo. Lo que aprendemos y transformamos en nosotros se convierte en semilla para toda la humanidad. Así, tu dolor no es solo tuyo, sino que tiene un sentido más amplio. Se convierte en un legado de conciencia. La última revelación, y quizá la más profunda, es que el dolor nos acerca a lo sagrado. No importa cómo lo nombres. Dios, el alma, el universo, el self. El dolor nos quiebra para mostrarnos que no podemos solos, que necesitamos algo más grande que nos sostenga. Y en ese abrirnos a lo trascendente, descubrimos una conexión que nos da paz incluso en medio de la tormenta. Jung veía este momento como un renacimiento espiritual. El instante en que comprendemos que más allá de toda herida, hay un núcleo intacto en nosotros que nada puede destruir. Ese núcleo es nuestra esencia, y el dolor es el maestro que nos llevó hasta él. Cuando entiendes esto, ya no temes al dolor. Lo reconoces como parte de la vida, como parte de ti, como el camino hacia tu verdadero ser.